Buenos días, soy Ezequiel Mantuan y hoy vamos a ver plantas hepatotóxicas agudas. Dentro de los vegetales hepatotóxicos agudos más conocidos en Argentina se encuentran el duraznillo negro o Centrum parki, sunchillo o Bovilla glauca y abrojo grande o Xanthium gabanilete, y transparente que sería Myoporum laetum. Vamos a comenzar por Centrum parki o duraznillo negro. También es conocida como hediondilla por un olor fuerte y sabor muy desagradable. Es una maleza nativa de Sudamérica y se la encuentra muy distribuida en todo nuestro país. Es arbustiva y perenne, mide hasta 1 metro, 1,5 metros de altura, posee un tallo leñoso con flores acampanadas de color amarillo, terminales o axiales, y un fruto ovoideo color negro azulado de 7 a 10 milímetros. Las hojas son lanceoladas, glabras, enteras, de color verde oscuro y de un fuerte olor cuando se las macera. Esta planta crece solo en lugares donde no se hace laboreo agrícola, en los bordes de los alambrados, tranqueras, es fácil de observar en los montes y parques. La hoja seca conserva la toxicidad. La ocurrencia es alta en la zona pampeana en fines de primavera-verano. Se la llama también mal de las tormentas porque los animales buscan refugio en los montes y al haber poco alimento la consumen y se intoxican. Generalmente el animal no la va a consumir salvo que no le quede otra, o sea que no haya alimento y bueno, la ingiere y se intoxica. Las especies susceptibles son los bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y equinos. La dosis letal, se dice que para que un animal se intoxique tiene que comer 10 gramos de materia seca por kilo de peso vivo. Principio tóxico, antes se hablaba de alcaloides como Parkinis-estrina, de glucósidos como los parkinósidos, de solanina, digitogenina, en los frutos decía que había gitogenina y digitogenina, y en las hojas esteroides saponigeninas y monohidroxisaponigenas. Entonces está mal, se ha descubierto que en realidad el principio tóxico es el carboxiotractilócido. El curso es sobreagudo agudo con alta mortalidad. Entonces, el principio tóxico son los atractilócidos o carboxiatractilócidos. No son más que glucósidos diterpénicos, que son inhibidores específicos del transportador ADP-ATP presente en la membrana mitocondrial. Este transportador es fundamental en la fosforilación oxidativa para mantener los niveles energéticos de las células, causando alteraciones en las células con mayores requerimientos, como ser las hepáticas y renales. Al disminuir la energía, termina alterando el metabolismo. También tiene una acción tóxica directa sobre células cardíacas y neuronales. Atractilócido y carboxiatractilócido tienen el mismo fin, o sea, inhiben o no permiten la formación de ATP. La que diferencia uno de otro es un grupo carboxilato que le da mayor afinidad por este transportador. La intoxicación cursa de forma aguda. La sintomatología aparece entre 24 y 48 horas post-consumo. Comienza con un periodo de excitación en que los animales se muestran muy agresivos. Luego pasa a otro de depresión, donde se observa ataxia, anorexia, cialorrea, colaquiuria, postración, tremor, fasciculación muscular, incoordinación, debilidad en tren posterior, midriasis, taquicardia e hipotensión, micción frecuente, dialismo, coma y muerte. Los animales que sobreviven lo hacen con adinamia, dolor abdominal y diarrea. Las lesiones más características de esta intoxicación se localizan en el hígado, que se encuentra con un importante grado de congestión. Bordes redondeados, al corte foliado de los lóbulos se nota el típico aspecto de nuez moscada, indicando una severa necrosis centrolobulillar.
Hay edema gelatinoso de vesícula biliar, petequias y equimosis en el pericardio y endocardio. El abomasio y los intestinos se muestran congestivos, pueden estar hemorrágicos al igual que los riñones. Y hay gastroenteritis mucohemorrágica. También hay congestión meningia, lo que da los signos nerviosos. El diagnóstico se da por las lesiones, por la sintomatología, por la planta en el rumen, los antecedentes, el manejo, la presencia de la planta comida en el campo. Por la planta en el rumen podemos encontrar a veces hojas en el tracto gastrointestinal que las podemos identificar. En el caso de que no poder identificar estas hojas, se puede recurrir a la micrografía. La micrografía lo que hace es observar al microscopio los restos de las plantas, de las hojas. Identifica a la planta porque el proceso digestivo no modifica las estructuras foliares características de la planta, como son los estomas, tricomas y células epidérmicas. Esta técnica es sencilla y económica, pero se requiere un conocimiento muy avanzado de anatomía vegetal. El diagnóstico diferencial sería sunchillo, abrojo grande, algas verde azuladas, romerillo y yuyo sapo. En cuanto al tratamiento, generalmente no se hace porque tiene muy poco o nulo éxito. Es una patología irreversible, muy aguda. Lo que hay que hacer es retirar a los animales para que no aparezcan nuevos casos. Yuyo sapo o Wedelia glauca es otra planta hepatotóxica aguda. Este es un esquema del crecimiento de Wedelia glauca a lo largo del año. Hay que observar que en invierno solo persiste la forma subterránea de la planta, lo cual no sería un problema. Wedelia glauca es otra planta hepatotóxica aguda. Es una maleza perenne rizomatosa, con una altura de 30-80 centímetros. Los tallos son largos, erectos y poco ramificados. Tiene hojas de disposición opuestas, con 2 o 3 dientes basales. Las flores en capítulos terminales, amarillos y pocos por planta. Y se propaga por semilla y rizoma. En cuanto a la epidemiología, la ocurrencia es alta, se da en la zona de la pampa húmeda, en primavera y otoño. Se puede dar un consumo voluntario en las primeras etapas de crecimiento de la planta y cuando se encuentra fructificada, incluso con una buena disponibilidad forrajera. Hay que acordarse que esta también enificada es tóxica. Las especies susceptibles son bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y equinos. La dosis letal es 1.5 gramos de materia seca por kilo de peso vivo. Y el principio tóxico, al igual que el anterior, es un carboxiatractilócido. Pero fíjense que se encuentra en mayor cantidad en la planta, por eso es necesario un consumo de menor cantidad de gramos de materia seca por kilo de peso vivo para que se produzca la intoxicación. El curso, al igual que el anterior, también es sobre agudo a agudo. En cuanto a la sintomatología, el diagnóstico, el tratamiento, va a ser lo mismo que para duraznillo negro. Por eso no vamos a ahondar mucho en esta planta, pero sí les voy a comentar un caso clínico que se dio en la localidad de Fuentes. Intoxicación por acmelia o Wedelia glauca en terneros en destete precoz. Este caso clínico se da en un campo en la localidad de Fuentes, lindero al arroyo Saladillo, que desarrolla actividades de cría bovina. En el mes de febrero realizaron un destete precoz de 90 terneros cola de aparición.
Fueron encerrados en un corral donde se inició la adaptación a alimento balanceado. Al segundo día de encierro, se desató un temporal de lluvia con un importante descenso de la temperatura. Por esto, durante 2 días no se le pudo suministrar alimento a los animales. El cuarto día murieron 8 terneros, con signos de decaimiento, letargia, ataxia y excitabilidad. Al examen clínico había hipotermia, taquicardia y taquipnea, adoptaban una posición de decúbito lateral y al incorporarlos marchaban en forma incoordinada. Se necropsiaron 4 terneros de 70-80 kilos de peso, los cuales presentaban signos de desnutrición, sin reserva grasa. En el intestino grueso había poca materia fecal y muchísima cantidad de moco. En un ternero se observó edema de pulmón y edema de vesícula biliar. En el rumen no había alimento balanceado, sino material verde con hojas de yuyo sapo. Lo que se hizo fue cambiar a los animales de lote con rollo de exposición y se le agregó nuevamente alimento balanceado en forma progresiva. Con estas medidas la sintomatología desapareció y no hubo aparición de casos nuevos. Como conclusión, si se va a realizar un destete precoz, se debe elegir correctamente el corral de destete, por lo que los animales van a tener hambre hasta que se adapten al nuevo alimento. Además, hay que elegir un corral donde se pueda asegurar darle alimento a los animales. Abrojo grande o Santium cabanilesi. Es una planta anual de 1 a 2 metros de altura. Los frutos se caracterizan por tener ganchos que le permiten perderse a los animales y ser trasladados, y así asegurando la diseminación de la planta. Los frutos miden 2 centímetros. En fines de agosto germina la planta. Se llama estadio de 4 hojas y es peligroso porque en esa época no hay una buena disponibilidad forrajera. Solo es tóxico el fruto y los cotiledones, o sea el estadio de 4 hojas. En la imagen de la izquierda se observan los abrojos extraídos del contenido ruminal y en las de la derecha el heno contaminado con los abrojos, que son tóxicas también, bueno, ramificados, no sé. En cuanto a la epidemiología, la ocurrencia es alta, significada conserva la toxicidad como se ha visto. Las especies susceptibles son los bovinos, caprinos, porcinos y equinos. El principio tóxico también es un carboxiatractilócido de curso agudo sobre agudo, muy similar o igual a duraznillo negro y a yuyo sapo. Intoxicación con romerillo, Baccharis coridifolia, también conocido como mío mío o siempre verde. Es un subarbusto nativo de Sudamérica que mide de 20 centímetros hasta 1 metro de altura, con hojas de 1 o 2 centímetros de largo y 2 milímetros de ancho, con una nervadura central, raíces fibrosas y fusiformes. Una flor blanco-amarillenta con forma de escobillón. Es una especie resistente a la sequía, que se mantiene siempre verde, lo cual es riesgoso, porque los animales ingresan al campo en épocas de escasez o cuando no lo conocen y lo ingieren. Podemos diferenciar a los campos en campos sin romerillo y con romerillo. Es una especie que rebrota activamente en octubre-noviembre y su periodo de floración se extiende de noviembre a marzo. Se da a la orilla de los caminos, alambrados y montes, de tal forma que el mayor número de intoxicaciones se produce en meses de mucho calor, ya que los animales pasan gran parte del tiempo en la sombra o cuando se refugian por temporales. Se distribuye en todo lo que es el centro y norte argentino.
La ocurrencia es alta, como dije, en la zona centro y norte argentino, sean animales con desconocimiento de la planta, campos sin romerillo a campos con romerillo, generalmente en cría invernada. Las especies susceptibles son los bovinos, equinos y ovinos. El principio tóxico se encuentra mayormente en los brotes y frutos, son tricotesenos del género Myrotecium, las roridinas A, D y E y verrucarinas A y J. Son absorbidos por la raíz de la planta y se acumulan en su masa foliar. Estas micotoxinas son fitotóxicas para otras plantas. También se ha aislado resinas, aceites esenciales e incluso algunos autores consideran que contiene alcaloides. El curso es sobreagudo-agudo con alta mortalidad. En cuanto a la sintomatología, los animales muestran signos de intranquilidad, polidipsia, signología digestiva, como timpanismo, de leve a moderado, cialorrea verde amarillenta muy abundante, cólicos, diarreas intensas, mancha en el periné, color muy verdoso o sanguinolento. Sintomatología nerviosa, como incoordinación del tren posterior, caída en decúbito esternal y luego lateral, morro seco y secreción ocular. Hay hemorragias en la última etapa de evolución, mueren 14 a 72 horas, post-consumo. En equinos el curso es más corto. Fíjense, los animales se encuentran timpanizados, con los miembros muy separados, puede haber prolapso rectal y secreción verde espumosa por boca, y presencia de sangre incoagulable en los collares. En algunos casos, las mucosas están color verde amarillento con ulceraciones, y observamos una rápida putrefacción del cadáver. Hay congestión, hemorragia en las mucosas y edema de los tres estómagos, abomaso e intestino. Hay desprendimiento de la mucosa de los órganos del aparato digestivo. Histológicamente hay degeneración y necrosis. Los pulmones se encuentran congestionados y existen lesiones necróticas en los ganglios mesentéricos. En la imagen de la izquierda se observa una gastroenteritis hemorrágica, o sea, el abomaso de intestino. Y a la derecha los hongos del género Myrotecium, productores de los tricotesenos. El diagnóstico se da por las lesiones, la planta en el rumen, los antecedentes de manejo, la presencia de la planta comida en el campo o por la sintomatología. En cuanto al tratamiento, tiene bajo o nulo éxito, las lesiones son irreversibles, lo que hay que hacer es retirar a los animales para que no se sigan apareciendo cuadros nuevos o casos nuevos. Un punto muy importante a tener en cuenta con esta planta tóxica es la prevención. Los animales más expuestos son aquellos que no conocen a la planta, en particular si llegan muy hambriados. Las medidas preventivas consisten en destinar potreros libres de la planta a aquellos animales que la desconocen o animales nuevos en el campo. Lo que se puede hacer es encerrar a los animales en un corral y quemar las plantas para que la reconozcan a través del humo, o bien frotar el morro con la planta o aplicar en forma tópica una infusión de la planta sobre la misma zona. Va a haber efectos dermonecróticos e irritantes de los tricotesenos que hacen que los animales dejen de consumir esa planta a partir de ese momento. Igualmente hay que avisar al productor que es esperable un 5 a un 6% de mortalidad. Siempre tener un rollo disponible o quemar romerillo previo ingreso al potrero de los animales. Cardo snal, Silurium marianum, cardo chileno, cardo blanco o cardo amarillo. Es una especie originaria de Europa que está naturalizada. Se distribuye en la región de la Pampa húmeda, o sea, en el centro-oeste de la región de la provincia de Buenos Aires.
en particular sobre suelos modificados en los bordes de los caminos y campos de pastoreo. Es una hierba anual de 1 metro, 1,80 m de altura cuando está florecido, con grandes hojas basales marmoladas, en color blanco, con lóbulos de espino dentado. Las hojas superiores son sésiles, con espinas en los bordes y ápices. Capítulos solitarios en la parte apical de los tallos florales. Las flores son de color violáceo, isomorfas, tubulosas y bisexuales. La ocurrencia es frecuente en la zona pampeana, se da en suelos arenosos próximos a cursos de agua, generalmente luego de lluvias post-sequía y heladas invernales. Las especies susceptibles del bovino. El principio tóxico se encuentra mayormente en los tallos. Hay acumulación de nitrato de potasio que dan metahemoglobinemia. El curso es sobreagudo a agudo con cuadros asfícticos. Hay elevadas concentraciones de nitratos, especialmente de potasio. Los nitratos, al ser reducidos en rumen a nitritos, se absorben y transforman la hemoglobina en metahemoglobina, que es un compuesto estable, incapaz de ceder oxígeno a los tejidos. En un animal es normal encontrar un 3% de metahemoglobinemia. Con un 37% de metahemoglobinemia ya se observa la sintomatología clínica. Con un 70% el animal muere. La sintomatología cursa con una insuficiencia respiratoria grave, de respiración y pulsos rápidos, membranas cianóticas, disnea, taquipnea y posición ortopneica. La sangre es color achocolatada. Hay temblores musculares y decaimiento. La expresión clínica coincide con la de otras plantas portadoras de nitratos, como Amaranthus, nabo y nabón. Como así también, la expresión clínica coincide con el consumo de pasturas con altas partes por millón de nitratos. Por ejemplo, un animal se puede intoxicar por nitratos en una pastura de avena, ryegrass, alfalfa, maíz, etc. El diagnóstico se da por las lesiones, por la planta en el rumen, antecedentes de manejo, presencia de la planta comida en el campo y la sintomatología, que es muerte súbita. El tratamiento se da con soluciones de azul de metileno al 3% por vía endovenosa, lo que hace es reducir la metahemoglobina en hemoglobina. La dosis aproximada es 4 a 5 miligramos por kilo de peso de animal. La prevención consiste en evitar el pastoreo de la especie citada. En caso de formar parte de la pradera, el cortado disminuye rápidamente la concentración de nitratos.